Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo número 14, el estado gaseoso. ¿Qué cosa es el estado gaseoso? Es uno de los estados que tiene la materia, en el cual las moléculas tienen un comportamiento diferente al comportamiento de los líquidos y de los sólidos. En el estado gaseoso, las moléculas se mueven rápidamente golpeando las paredes del recipiente que las contiene. El movimiento molecular de, en el estado gaseoso es muy intenso, muy rápido, a diferencia de un sólido en el cual las moléculas no se mueven, sino más bien vibran. En el estado líquido hay un ligero movimiento, pero es un movimiento en grupos. ¿Cómo podemos entender esto? Si nos imaginamos que los alumnos se, un grupo de alumnos dentro de un aula, pues si les decimos ahora a los alumnos actúen como moléculas sólidas, pues los alumnos tendrían que agruparse lo más que puedan, es decir, acercarse entre ellos lo más que puedan, de tal manera de ocupar el mínimo o el menor espacio posible, así que se tendrían que pegar demasiado. En las moléculas de un sólido, las moléculas de un sólido están fuertemente unidas, no están libres y tienen solamente un movimiento vibracional, no traslacional. En un líquido las moléculas se separan un poco. Es como que ahora a los alumnos que estaban fuertemente unidos les diga, sepárense pero no se suelten de las manos. Sepárense nada más, pero a la vez agárrense de las manos. Y ahora caminen, muévanse, pero sin soltarse de las manos. Es decir, las moléculas todavía no son libres. Algunos de los alumnos tal vez van a soltarse de las manos, pero se quedan agrupados ahora de a 3, de a 4, de a 6, pero aún así no están del todo libres. Tienen un movimiento todavía, pero muy ligero. Eso es las moléculas de un líquido. Los sólidos pueden transformarse en líquidos, así como el hielo a el agua líquida, pues es porque las moléculas empiezan a tener una separación entre ellas. Pero ¿qué pasa ahora en un gas? Las moléculas ahora se encuentran totalmente libres. Cada una es independiente de hacer lo que desea hacer. Adquieren altas velocidades y esta vez empiezan a moverse rápidamente, golpeando las paredes del recipiente como si quisieran salir. Los alumnos ahora todos se han soltado las manos. Ahora cada alumno es independiente de hacer lo que desea hacer. Por supuesto que se ha cerrado la puerta y las ventanas y los alumnos, imagínense, que empiezan a moverse en todas las direcciones. Las moléculas de un gas es así. Un gas atrapado en un recipiente tiene gran movimiento molecular. Se dice alta entropía, alto desorden molecular. ¿De acuerdo? Es en ese desorden molecular que los gases adquieren ciertas características que ahora vamos a estudiar. Bueno, aquí hay una idea de los gases, ¿no? Que les dejo para que lo puedan leer un poquito. Eh, Acá, por ejemplo, observamos algunos gases, ¿no? Por ejemplo, está el O2, el oxígeno, está el CO2, ¿no? Las plantas no generan oxígeno para poder respirar, las personas respiran y liberan dióxido de carbono que utiliza la planta para poder producir oxígeno. Las plantas necesitan del sol justamente para poder producir ese oxígeno. Bien, eh, ahí vemos, por ejemplo, algunas moléculas monoatómicas, es decir, formadas por un solo átomo. ¿Quiénes son los gases nobles? ¿No? Ahí están los gases nobles. ¿Ven? Y las poliatómicas que están formadas por dos, por tres átomos, por cinco, en fin, son poliatómicas, son gases también. Mono
o poliatómicos. Propiedades de los gases. Bueno, al decir que los gases tienen gran movimiento, decimos que tienen una gran energía cinética. Les recomiendo no leer lo que estoy proyectando porque yo tampoco lo estoy haciendo, eh, pero sí estoy contándoles lo que dice ahí. Al decir que tienen alta energía cinética se refiere a que tienen gran movimiento molecular y por supuesto alta entropía porque la entropía mide el desorden que tiene las moléculas. A nivel macroscópico, es decir, lo que puedes ver, los gases presentan tres características básicas: la compresibilidad, la expansibilidad, la difusión y la efusión. Cuatro vamos a estudiar. Rápidamente vamos a estudiar la A y la B con el siguiente ejemplo. No lo lean. La expansibilidad y la compresibilidad. Los gases son expansibles. ¿Cómo es eso? Imagínense que tenemos un gas, por ejemplo oxígeno, atrapado en una botella de 1 litro. ¿Está bien? Tenemos un gas oxígeno atrapado en una botella de 1 litro. Ese gas oxígeno lo voy a trasladar a una botella de 5 litros. Pues la pregunta es, ¿qué sucede con el gas? En la botella de 5 litros, ¿sigue ocupando solamente 1 litro de espacio? ¿1 litro de volumen? ¿O es que ahora se ha expandido y ocupa todo el volumen de la botella? ¿Qué pasa si ese gas, atrapado ahora en la botella de 5 litros, lo traslado a una botella de 10 litros? ¿Se sigue expandiendo ahora a la botella de 10 litros y ocupa todo el volumen de la botella? La respuesta es verdadero, chicos. Los gases se expanden, al ser las moléculas libres, los gases se expanden y ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Por lo que vamos a decir que los gases tienen la propiedad de la expansibilidad. Es decir, gracias a ello pueden ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Los gases no se comportan como el agua líquida. Tú colocas, por ejemplo, el agua contenida en 1 litro de una botella a otra botella de 5 litros. El agua se expande y empieza a ocupar todo el volumen de la botella de 5 litros. Falso, ¿verdad? Simplemente mantiene su volumen. Se queda como 1 litro y lo demás queda vacío. Los gases no tienen ese comportamiento. Sus moléculas son expansivas. No te vayas a olvidar. Son los únicos, eh, es el único estado que tiene esa propiedad de la expansibilidad. Ahora hablemos de la compresibilidad, que es el efecto opuesto a la expansibilidad. El gas atrapado en la botella de 10 litros, ahí nos quedamos, puede trasladarse a la botella de 5 litros sin que se derrame, llamemos así, ni una molécula de oxígeno. El gas atrapado en la botella de 10 lo puedo volver a colocar en la botella de 5. Incrementando la presión, ese gas que está en la botella de 10 lo puedo volver a colocar en la botella de 5 porque los gases se pueden comprimir y ese gas de la botella de 5 lo traslado a la botella de 1 litro y estaría más comprimido todavía. De ahí el término aire comprimido. Quiere decir que son moléculas de aire la cual han estado libres en el ambiente y se han trasladado a recipientes muy pequeños, por lo que el aire ahora se encuentra muy amontonado. ¿De acuerdo? A eso se le llama aire comprimido. Es que las moléculas gaseosas pueden trasladarse o bien a recipientes muy grandes o bien a recipientes muy pequeños, sin variar el número de moléculas o la masa. A eso se refiere la expansibilidad o la compresibilidad. No te vayas a olvidar. La difusión y la efusión. La difusión se refiere cuando un gas se libera o sale de algún recipiente. Como por ejemplo cuando tu globo se desinfla, es difusión, porque se difunde el gas. O cuando el gas de la cocina se está escapando, ¿no? Se está
está ocurriendo la difusión. ¿Y qué cosa es la efusión? La efusión se refiere a que el gas puede liberarse por espacios muy pequeños, ¿no? A eso se le llama la efusión. No confundir efusión con difusión. La difusión se refiere porque el gas se traslada, ¿no? Se traslada, se mueve, mientras que la efusión se refiere a la capacidad del gas de escaparse por orificios muy pequeñitos. Ecuación universal de los gases ideales. Un gas ideal es un gas hipotético, el cual no existe. No existe entonces. Ha sido creado ese gas ideal con la finalidad de estudiar de forma más simplificada los gases reales y acercarnos a su comportamiento. Los gases ideales obedecen a una ecuación, que es esta de acá, el famoso pavo ratón, ¿no? Ya lo habrán escuchado antes. Aquí está, el pavo ratón. ¿Ven? Ahí lo ven, es el pavo ratón. P es presión absoluta y se puede expresar en atmósferas o milímetros de mercurio. Atmósferas o milímetros de mercurio. V es el volumen del gas en litros. R es una constante de los gases que puede tomar dos valores. Estos valores que toma R dependen de la unidad de la presión. Si yo trabajo con una presión en atmósferas, entonces R vale 0,082. Pero si yo trabajo con una presión en milímetros de mercurio, entonces R vale 62,4. T es la temperatura absoluta y N viene a ser el número de moles del gas. ¿Cómo podemos entender esto? Por ejemplo, acá tenemos un gas atrapado, ¿ven? Un gas atrapado. Tenemos un termómetro, o sea, se introduce dentro de la cámara donde están los gases. Imagínense que hay oxígeno y hay una temperatura interna de los gases. Aquí está. Si yo empiezo a calentar esta cámara, ¿saben lo que pasa? Suponiendo que le ponga una fogata aquí abajo, los gases se van a mover todavía más rápido, golpeando más intensamente las paredes del recipiente. Y eso hace que incremente la presión. Por ejemplo, tu tetera silbadora, pues silba no tanto por el agua, silba porque ya se ha evaporado tanta agua, se ha creado tanta presión dentro de la botella, perdón, dentro de la tetera, que empieza a silbar. O sea, silba debido a la temperatura. Si no, hagan la prueba con mucho cuidado, prendan la llama de la tetera muy tenuemente y van a ver que el silbato de la tetera ha bajado su intensidad, ya no silba muy fuerte, mientras que si la temperatura es alta, el silbido es más grande. Es que la temperatura incrementa la actividad molecular, es decir, incrementa la presión. Si seguimos calentando el recipiente y las paredes del recipiente son muy débiles, el recipiente podría explotar como consecuencia de la alta presión creada. Si el recipiente tiene una pared móvil, por ejemplo, imagínense que es de un plástico muy resistente, pero tiene la capacidad de inflarse. Si yo sigo incrementando la temperatura, este plástico ahora empieza a expandirse, a inflarse. A inflarse, se empieza a inflar como un globo. Es decir, la temperatura está causando también que el volumen incremente, dense cuenta. El volumen incremente, la presión incremente, ¿se dan cuenta? Y eso depende de la cantidad de moles. La temperatura no actuaría de la misma manera con 10 moléculas que con 1.000.000 de moléculas, por lo que estas cuatro características que ven acá de color rosado interactúan juntas mediante la ecuación
universal de los gases ideales, la famosísima o el famosísimo pavo ratón. Bien, chicos, esto lo vamos a revisar en un momento todavía con los ejercicios. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios. Vamos a ver algunos ejercicios que estoy seguro lo van a poder comprender poco a poco. A ver, pregunta número 1 dice, en las siguientes proposiciones señala lo que es correcto con respecto al estado gaseoso. Dice, los gases presentan volumen variable igual que los líquidos. Los gases sí presentan volumen variable, pero los líquidos no. Les hablé del ejemplo de la botella y las botellas no se expanden. Perdón, los líquidos no se expanden. Los gases sí, sí que no es correcto. Las fuerzas de atracción son menores que en los sólidos, verdadero. Los gases son moléculas libres, les hice un ejemplo con los alumnos. Ya no hay fuerza de atracción prácticamente entre las moléculas de un gas, por eso dice que son menores que en los sólidos, verdadero. ¿Existen metales gaseosos? Jamás. Los metales pueden convertirse en gas, sí, por ejemplo el mercurio, pero no es a temperatura ambiente. El mercurio a temperatura ambiente es líquido, no hay metal que sea gaseoso a temperatura del ambiente. ¿Son considerados fluidos? Sí. ¿Como los sólidos? No, no, no. Solamente son fluidos los líquidos y los gases, los sólidos no. ¿El vapor del agua es un gas ideal? No, los gases ideales no existen. El vapor de agua sí existe. Por lo que la alternativa correcta sería la B de bueno, como ustedes. Pregunta 2. Respecto a los gases ideales, indica lo que es correcto. Sus moléculas tienen volumen apreciable. Los gases ideales se asumen como si sus moléculas fueran puntos, así, puntos microscópicos, es decir, carecen de volumen, o sea, no tienen volumen, falso. Se considera que cada molécula es un puntito muy chiquitito en un gas ideal. Las interacciones moleculares de repulsión son mayores que las de atracción, falso. En los gases ideales no existen fuerzas de interacción, no hay. No presentan movimiento, sí presentan, ¿no? Sí presentan, por lo que tampoco es correcto. El gas ideal cumple con la... Así es. Justamente la teoría cinética molecular te dice que no hay fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas puntuales y también que las moléculas tienen volumen insignificante, no apreciable, sino y que no se aprecia, que su volumen es muy pequeñito. Los gases ideales son abundantes, no existen los gases ideales, así que esto es incorrecto. La clave sería la D, porque es correcta. Pregunta 3 dice, ¿cuántas moles de CO2 se tendrá en 45 litros a una presión de 624 milímetros de mercurio y temperatura 27 grados Celsius? ¿No? ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Vamos a hacer una figura, por esta vez. Imagínense que hay un balón. Ya. Imagínense que ahí hay un balón. ¿Sí? Imagínense que es un balón de un gas, en este caso es el CO2.
Es decir, hay muchas moléculas de CO2. Estas son las moléculas de CO2. ¿Ya? Hay muchísimas en realidad. Yo voy a dibujar unas pocas, pero hay muchísimas. ¿Ya? Hay muchísimas moléculas. Y es justamente lo que nos están pidiendo determinar. ¿Cuántas moléculas de CO2 existen? ¿Cuántas moles de moléculas? Así que nos piden el N. ¿Cuánto vale N? ¿Qué más dice? El gas tiene un volumen de 45 litros. Quiere decir que el volumen del recipiente es 45 litros. Porque recuerden que los gases adoptan el volumen del recipiente. El volumen de este recipiente es 45 litros. La presión interna, la presión interna que soportan estos gases, estas moleculitas de CO2, es de 624 mmHg, milímetros de mercurio. Es una unidad de presión. Por ejemplo, la presión que ustedes están sintiendo en este momento es de 760 mmHg. Ustedes sienten una presión del aire sobre su cuerpo en este momento. No parece, ¿verdad? Pero existe en realidad, se puede experimentar. Es la presión de la atmósfera, es 760. Estos gases tienen una presión un poquito menor a la que ustedes en este momento tienen, ¿de acuerdo? Ya que su volumen es muy grande, pues tienen un volumen de 45 litros. Seguramente hay poca cantidad de moléculas del gas, por eso la presión también es pequeña. ¿Y a qué temperatura están sometidos estos gases? Pues a una temperatura que nosotros hay veces experimentamos en los días de primavera o de verano, 27 grados Celsius. Así que estos gases tienen una condición similar a la condición de vida de un ser humano, ¿no? Ahí está. Esas son las condiciones. Podemos anotarlo, ¿no? Entonces, perdón, ya lo anotamos. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar esas variables mediante la famosísima ecuación universal de los gases, conocida como pavo-ratón. Pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón. P es la presión 624. V es el volumen, 45 litros. Hasta ahí no hay problema. El valor de R, como la presión está en milímetros de mercurio, fíjense por favor, como la presión está en milímetros de mercurio, entonces el R vale 62,4. Como la presión está en milímetros de mercurio, el R vale 62,4. La temperatura que está acá es la temperatura absoluta. Acá dice 27 grados Celsius. Eso quiere decir entonces que la temperatura absoluta vas a calcularla de la siguiente manera. Pones 27, que es la relativa, y le vas a sumar 273. ¿Para qué? Para que obtengas la absoluta. ¿Cuánto sale? Sale 300, pero ya no grados Celsius, sino 300 Kelvin. Acá entonces pondrías 300 Kelvin. Ya está. Y N es justamente lo que deseamos calcular. Ya está, estoy solamente bajando los dos números, 624 sobre 10. Esto es mejor expresarlo como una fracción, 624 sobre 10. Acá tengo el número 300 y acá tengo el n, ¿no? Ya está. Ahora solamente tengo que simplificar. Esto lo voy a encerrar para que no se me vayan a confundir. Ya está. Ahora simplifico, por ejemplo, 624 a la 1, 624 a la 1. Un 0, acá se hizo 1 también.
quinceava, quinceava acá es 2, quinceava acá es 3. Entonces, n es igual 3 entre 2, 1,5. 1,5 moles de moléculas hay. 1,5 moles de moléculas. Y esa sería la respuesta. ¿Ven? Ya está, sería la B de bueno entonces, ¿no? La B de bueno. Ya está, chicos. Bien, hemos utilizado entonces la famosísima ecuación universal de los gases ideales, conocida como el pavo ratón. Bien, en la pregunta número 4 nos dice, ¿qué masa se tendrá en 112 litros de oxígeno a condiciones normales? ¿Qué quiere decir condiciones normales? CN. CN es condiciones normales. ¿Y qué quiere decir? Cuando nos digan condiciones normales, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que la temperatura va a ser igual a 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Y también la presión que vamos a trabajar es una atmósfera. Cada vez que ustedes vean CN en el ejercicio, quiere decir condiciones normales, por lo que van a asumir que la temperatura es 0 grados Celsius y la presión es una atmósfera. Bien, quiere decir ahora que un gas atrapado en un recipiente, suponiendo que este sea ahora el recipiente, vamos a ponerlo por ejemplo más pequeñito, este gas atrapado en este pequeño recipiente, pues ahora acá tenemos a un gas, es el gas oxígeno esta vez, ya no es el CO2, ¿no? Es un gas oxígeno. Ahí está, es el gas oxígeno, O2. ¿Qué dice? Dice que tiene un volumen de 112 litros, o sea, el volumen del recipiente es 112 litros y también el volumen del gas. Y nos están pidiendo qué masa, o sea, cuánto pesa el gas. ¿Cuánto pesa este gas? Eso es justamente lo que nos están pidiendo determinar, que ahora vamos a desarrollarlo. Entonces lo que nos están pidiendo es la masa. M le vamos a poner. Masa M. Masa M igual a cuánto. Bien, ¿qué datos tenemos? Como dice condiciones normales, la temperatura es 0 grados Celsius. También dice que la presión es una atmósfera. Y también tenemos que el volumen del gas o del recipiente, porque da lo mismo, es 12 litros. Ya está. Con esos datos vamos a utilizar la famosísima ecuación pavo-ratón. Vamos a hacer una pequeña barrita por acá y utilizamos la ecuación del pavo-ratón. Miren, ponemos acá P por V igual a R por T por N. P, recuerden que nos piden la masa M, ¿cuánto es? Ahora les muestro. Acá no está, pero ahora va a aparecer. P vale 1. El volumen es 12. El R en este caso, como la presión está expresada en atmósferas, retrocedo, la presión está expresada ahora en atmósferas, entonces el R ahora vale 0,082, ya no es 62,4, ahora es
0,082. La temperatura absoluta quiere decir que le vas a sumar 273 al 0. Si tú le sumas al 0 273, pues obtienes la temperatura absoluta. Y eso es 273, ¿verdad? 0 más 273, pues 273 Kelvin, solo que ahora es. O sea que no vas a colocar 0, sino anulas todo, ¿no? Sino más bien es 273. Y el n no lo tenemos, pero ¿saben qué? El n es el número de mol y se puede obtener también con esta formulita. Acuérdense de esta formulita, chicos. N es igual a la masa del gas entre la masa molar o molecular, si desea, del gas. Esta es una formulita que está escrita también en la parte teórica. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, en lugar de escribir N, yo voy a escribir la masa del gas, que es lo que nos piden, entre la masa molar del gas, que ahora les digo qué cosa es eso, si se han olvidado. Bien, reemplazo 12 por acá. Este 0,082 es lo mismo que escribir 82 sobre 1000, ¿verdad? 82 sobre 1000. ¿Se dan cuenta? A ver, un ratito, por favor. Espérenme un momento. Bien, vamos a continuar entonces. Disculpen la pequeña interrupción, la pequeña pausa. A ver, entonces el 0,082 yo lo estaba colocando como fracción. Más sencillo operarlo así. 273. La masa es justamente lo que nos piden y lo de abajo es la masa molar. En este caso, como se trata del gas oxígeno, ¿cuál es la masa molar del gas oxígeno? Sabemos que la masa atómica del oxígeno es 16. La masa atómica del gas oxígeno es 16. Pero como aquí hay dos átomos de oxígeno, pues su masa molar será 32. 32 gramos es la masa molar. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ese 32 lo puedo escribir aquí. 32. Y nada más. De aquí solamente queda que operen, como ustedes saben operar. Si no puedes simplificar, tienes inconvenientes, recuerda que no hay problema.
tienes que aprenderlo, tienes que esforzarte por aprender a simplificar. Se simplifica solamente lo que se puede dividir. Por ejemplo, yo puedo simplificar en este momento el 12 con el 82, porque entre ellos se dividirían, ¿no? El 12 pasa a dividir o el 82 pasa a dividir. Puedo simplificarlo, ¿no? De una vez. El 12 con el 32 no se pueden simplificar, porque el 32 pasa a multiplicar al 12. No se puede. El 32 con el 82 sí se pueden simplificar, porque se están dividiendo. Chicos, les encargo a ustedes determinar el valor de m, ¿sí? Para poder abordar mayor cantidad de ejercicios. Simplemente queda que ustedes simplifiquen. Siguiente ejercicio, pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la densidad de un compuesto gaseoso cuyo peso molecular es 34 a 67 grados Celsius y 4,1 atmósferas de presión? Esta vez nos están preguntando por la densidad. D le vamos a poner. La densidad. ¿Qué cosa es la densidad? No recuerdo si abordamos ese tema en clases anteriores, pero igual lo voy a escribir acá. La densidad es una magnitud que relaciona la masa de una sustancia, por ejemplo un gas, ¿no? Una sustancia, con su volumen. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un globo inflado con aire puede tener el mismo volumen que un globo inflado con agua. Los dos pueden tener el mismo volumen, pero uno tiene más masa que el otro. El globo con agua tiene mayor masa que el globo con aire, por lo que el globo con agua tiene mayor densidad que el globo con aire. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el mismo volumen, tiene mayor masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entender el concepto de densidad como la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. Es ahí que nosotros utilizamos esta inofensiva formulita. Para hablar, para calcular la densidad. Miren, la densidad es igual a la masa entre el volumen. La densidad es la masa entre el volumen. ¿Se dan cuenta? La densidad es la masa entre el volumen. Ya está. Entonces, para poder hallar lo que nos están pidiendo, vamos a utilizar la ecuación del pavo ratón. Y vamos a obtener la fórmula de la densidad. Les voy a enseñar en este momento cómo. Si nosotros copiamos en este momento la ecuación universal de los gases ideales, conocidísima como la ecuación del pavo ratón, ojo, ustedes van a terminar el ejercicio. Ahí está, miren. Pavo igual a ratón. Pavo igual a ratón. Ustedes saben que la N se puede reemplazar como la masa entre la masa molar. La N es la masa entre la masa molar. Hace rato les indiqué ello. ¿Sí? ¿Sí? No se vayan a olvidar. La N, que es el número de moles, se reemplaza como la masa entre la masa molar. Aquí está. Ya está. Ahora vamos a hacer una pequeña jugadita. Este volumen que está acá es que quiero obtener la D. A partir de ello quiero obtener la D. Este volumen que está acá lo voy a colocar donde está la masa molar y la masa molar donde está el volumen, por lo que quedaría la ecuación de esta manera. ¿No? Un poco de matemáticas, m sobre v.
Masa sobre volumen. Chicos, les pregunto, ¿qué cosa es masa sobre volumen? Esto de acá es la densidad. Es D, chicos. Es D. Es la densidad. Por lo que al final acabamos de encontrar una nueva ecuación. Acabamos de encontrar una nueva ecuación. P por M es igual a RTD. RTD, ¿ven? Con esa ecuación ustedes pueden hallar la densidad. Y esa ecuación, chicos, también está explicada en la parte teórica. Ahí está, ¿ven? Cómo a partir del pavo ratón se obtiene el PMRTD. Solo que, bueno, acá lo han ordenado diferente, ¿no? ¿Ya? Ahí está, chicos. Bien, entonces a partir de ello, solamente reemplazando, podemos encontrar la densidad. ¿Cuánto vale la presión? La presión dice acá que vale 4,1 atmósferas. Lo voy a reemplazar ya en la parte de la derecha, aquí, para no amontonar mucho nuestra pizarra, ¿no? Si reemplazamos, por ejemplo, la P es 4,1, pero recuerden que 4,1 es 41 sobre 10. Luego la masa molecular es 34, acá dice, miren, 34. El R vale 0,082 porque la presión está en atmósferas, así que el R que está acá vale 0,082, o sea, 82 entre 1000. 82 entre 1000, ya está. La temperatura es la temperatura absoluta. Está acá 67 grados Celsius. Súmenle 273. 67 más 262. ¿Cuánto sería? 67 más 273 nos sale 340 Kelvin. El 67 grados Celsius equivale a 340 Kelvin. Ya saben por qué. Porque se le suma 273. Así que acá escribiría 340 Kelvin. Finalmente, la densidad es lo que nos están pidiendo. Acá voy a escribir, mírenlo por favor, la densidad. Bueno, nada más. Ahora queda que ustedes simplifiquen, chicos, ¿sí? Les dejo a ustedes la respuesta de la densidad. Les dejo a ustedes encontrar la respuesta de la densidad. Deben practicar la simplificación, chicos, por favor. Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar en esta primera parte de la ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Quedan todavía varios ejercicios por hacer. En la segunda parte vamos a continuar ello. Y les encargo estos dos pequeños ejercicios, muy similares a lo que ya hemos hecho. ¿Ya? Estos dos ejercicios les voy a encargar. Por favor, ya saben el orden que deben tener ustedes para la presentación de sus ejercicios. ¿Sí? Mantengan el orden, la limpieza, la imagen debe ser buena. Bueno, nada más chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos.